Y en medio de la presión que ha ejercido el Partido Comunista para que el gobierno chileno apoye a Cuba por la grave crisis que vive la isla, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, confirmó este jueves que la moneda va a enviar ayuda humanitaria, la que se va a canalizar a través de UNICEF. Seba Ávila, tú nos cuentas más detalles del Palacio de Gobierno. Alfonso, un gusto en saludarte. Se esbozó la idea durante esta semana, se anunció durante esta mañana y ahora durante esta tarde, mediante un comunicado de prensa, la Cancillería ha confirmado esta ayuda humanitaria a Cuba mediante una donación a UNICEF. Esto en medio de lo que se conoce como el plan o el Fondo contra el Hambre y la Pobreza, el Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Esta es una agencia que funciona en Naciones Unidas y trabaja precisamente en Cuba. Eso es lo que ha anunciado durante esta jornada el canciller Van Klaveren, lo que ha generado diversas reacciones, y partimos revisando de inmediato las palabras del presidente Gabriel Boric mediante su red social X. Ahí es donde él habla precisamente de esta donación y además califica el bloqueo que Estados Unidos le ha impuesto a Cuba como criminal y un atentado a los derechos humanos de todo un pueblo. Él dice, se pueden tener diferencias con Cuba, pero nada justifica el daño que se le ha estado haciendo a niños, niñas y ciudadanos inocentes. Esto en medio de una polémica que tiene que ver precisamente con el llamado del Partido Comunista a devolverle la mano a Cuba después de la ayuda que ellos nos han entregado durante décadas anteriores. Ahí es donde se le preguntaba también al canciller si esto tenía que ver con alguna especie de pauteo por parte de esa tienda política. Él decía que el único pauteo tiene que ver con un drama humanitario que lleva décadas. Pasemos eso de escuchar sus declaraciones. Habló también a raíz de todo aquello el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, solidarizando con Cuba, pero criticando la acción que realiza el gobierno y llamando a adherir a iniciativas internacionales que tienen que ver con derrocar la dictadura, y por otro lado también las palabras del senador Iván Moreira, que van por ese mismo lado y entendiendo también a su juicio de que existen urgencias más grandes a nivel interno, por ejemplo las de los incendios en la zona centro-sur de nuestro país. Pasemos a revisar todas esas declaraciones. Estamos ya decididos a prestar ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba. Es un tema de interés humanitario, más allá de las características políticas que pueda tener su régimen. Lo que nos interesa es atender las necesidades en la medida de lo posible del pueblo cubano. Nosotros estamos siendo pauteados por un drama humanitario que se extiende ya hace bastante tiempo. Solidarizamos como siempre con el pueblo cubano, pero si es que el gobierno quiere dar una ayuda de verdad, lo que tiene que hacer es respaldar las iniciativas de la comunidad internacional que pongan fin de una vez a una de las dictaduras más crudas y violentas que ha tenido que sufrir un pueblo latinoamericano durante los últimos 100 años. Ese es el camino que uno esperaría del gobierno de Chile. La primera prioridad que tiene que tener el gobierno son los damnificados de los incendios en Chile. Si hablamos de humanidad, la dictadura de Cuba no ha tenido humanidad con un pueblo que se muere de hambre. Si son alimentos para el pueblo, sí, Chile es un país solidario, por sobre las diferencias ideológicas. Bueno, Seba, está más o menos claro. Hay diferentes visiones dependiendo del color político, pero en cuanto a la ayuda, ¿cuáles son los siguientes pasos? Tiene que ver primero con ratificar cuál va a ser la cantidad de ayuda humanitaria que se le va a entregar a Cuba, Alfonso. Durante estos días la ministra Vallejo hablaba, por ejemplo, de las acciones que había realizado México con una gran cantidad de ayuda humanitaria, más de 800 toneladas, y eso también va de alguna manera en la misma línea de lo que el Ministerio del Interior quiso reforzar durante esta tarde. Hablando, por ejemplo, de ayudas que se han entregado por parte de Estados Unidos mediante la Iglesia Católica durante el año 2017 y también lo que ocurrió hace unos años atrás, particularmente el año 2017 también, cuando el presidente Sebastián Piñera realiza la entrega de ayuda humanitaria a Venezuela. En esa misma línea la que quiere relevar el gobierno para poder justificar aquella donación que se va a realizar a través de UNICEF. Y esto, recordemos, mediante este Fondo Chile, que es una ley que funciona desde el año 2006 y que faculta al presidente de la República a entregar hasta un total de $15 millones anuales como parte
de las iniciativas contra el hambre y la pobreza, a todo lo que tiene que ver con fondos, programas y agencias que funcionan en el sistema de Naciones Unidas. Ya durante la mañana el canciller había dicho, esta acción se está evaluando en lo que va a ser su magnitud y se va a canalizar precisamente por estas agencias. Así que él lo decía, durante esta tarde o a más tardar mañana vamos a tener novedades al respecto y mediante este comunicado que hemos revisado al principio hemos podido obtener la ratificación y cómo se va a canalizar precisamente esta ayuda que se entrega en el contexto tan complicado que vive Cuba a nivel socioeconómico. Ya pues Seba, nos quedamos muy atentos, controversial medida, pero está en el marco de la ley, es lo que nos han explicado al menos desde el gobierno. Muchas gracias Seba, muy buenas noches.